Le damos gracias al Señor nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir la palabra de Dios, para compartir toda la bendición de Dios de acuerdo a lo que Dios ha determinado para cada uno de aquellos que están del otro lado, haciendo su vida cotidiana, sus tareas, como cada día, ocupándose del hogar, ocupándose de la familia, de los hijos, ocupándose del negocio, trabajando quizás para la gloria de Jesucristo, esperando fielmente la bendición de Dios como cada día, porque la palabra de Dios dice cada día tiene su propio mal. Mire qué tremendo, cada día encontramos algo nuevo, nos encontramos con distintas dificultades, con distintos problemas, pero ahí está la promesa de Jesucristo, que se está poniendo la fe en su palabra, poniendo la fe en Él. Todo nos saldrá bien, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Podemos evitar los problemas, podemos evitar distintas dificultades. Lo dice la Biblia, el avisado ve el mal y se aparta. Mire qué tremendo, Dios mismo te envió a los santos ángeles para que te lleven de la mano, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Mire qué tremendo. Los santos ángeles de Dios acompañándonos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida terrenal, juntamente con el Espíritu Santo de Dios que está todos los días, dice, todos los días, para aquellos que han recibido la promesa del Espíritu Santo de Dios, dice, hasta el fin del mundo. Mire qué tremendo. Todos los días estará contigo, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Qué tremendo, las promesas de Jesucristo reales, verdaderas, que podemos experimentar todos los días si queremos. Solamente tenemos que tener fe. Óigalo bien, orar, clamar a Dios y empezar a vivir una vida consagrada, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, esperando fielmente que Dios se manifieste a tu vida, que Dios se manifieste a tu familia, a tus hijos, óigalo bien, a todo tu entorno familiar, ahí, el hogar, porque ese es el núcleo familiar. El hogar es donde Dios quiere obrar, donde Dios quiere trabajar con el corazón del hombre y de la mujer, óigalo bien, en el matrimonio, en todos aquellos hijos que están en este mundo, quizás estudiando, quizás formándose en alguna universidad, esperando un título, esperando una profesión. Mire qué tremendo para el futuro, qué tremendo, la gloria sea para Jesucristo. Por eso saludamos y bendecimos a todos aquellos que están del otro lado, a través de las redes sociales, a través de las páginas de la radio, a través de la FM, la 89.3, la voz profética, esperando que Dios haga lo que tenga que hacer, lo que prometió hacer, sanar toda tu dolencia. Mire qué tremendo. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de ti. Mire qué tremendo. Y hoy vamos a compartir una palabra hermosa, un testimonio bíblico, algo que Dios hizo en aquel entonces, con hombres y mujeres, con reyes, con pueblos, imperios, reinos, porque Dios ha interactuado con el hombre y la mujer. Siempre Dios ha estado interactuando. Quizás el hombre común no lo ha visto, porque hay hombres que no ven, mujeres que no ven la mano de Dios moverse, y se mueve todos los días. Dios está moviendo su poder todos los días, su palabra sobre toda la faz de la tierra está para bendecir tu vida, está para bendecir a todo aquel que abre su corazón, a todo aquel que abre su pensamiento a buscar de Dios. Mire qué tremendo, dejar un poco el orgullo, la altivez, la vergüenza, dejar un poco esa vida cotidiana terrenal, óigalo bien, del ser humano terrenal, y empezar a darle lugar a Jesucristo, empezar a darle lugar a aquel que tiene todo el poder para sacarte de la enfermedad, para sacarte de todos los problemas económicos que pueda tener. Óigalo bien, es una promesa de nuestro Dios, que te va a bendecir, que nada te va a faltar, que si tú le amas, que tú le temes a su palabra y tienes ese amor hacia Jesucristo, hacia el único que puede cambiar tu realidad, la realidad en la cual está viviendo, óigalo bien, la realidad en la cual usted está transitando esta vida terrenal, óigalo bien, todos los días. Dios está pendiente para bendecirte todos los días. Los santos ángeles de Dios ascienden hacia la presencia de Dios y descienden para traerte bendición. El Espíritu Santo está sobre toda la faz de la tierra para bendecirte, para llenarte de toda la bendición espiritual, del conocimiento del reino de los cielos, de lo que tú no conoces, de lo que tú estás ignorando, lo dice la Biblia, de lo que está ignorando el hombre y la mujer común en este mundo, de la sociedad, esta humanidad, de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar en cualquier momento, dice la Biblia, donde el Padre eterno, nuestro Dios, le va a dar la orden a su Hijo Jesucristo y va a levantar la iglesia hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna. Y entonces, dice la Biblia, todos los que se queden, todos aquellos
que han rechazado a Jesucristo, que han despreciado la palabra de Dios, se van a quedar para vivir una experiencia totalmente diferente a la experiencia que ha vivido la humanidad. Si ha habido dolor en este mundo, en esta sociedad, lo que viene es peor. Qué tremendo, ¿no? Lo dice la Biblia. Buscarán la muerte y no la hallarán. Mire qué tremendo, hastiados, castigados por todas las cosas que sobrevendrán después que la iglesia sea levantada, después que la iglesia del Evangelio sea arrebatada por Jesucristo, por aquel que nos prometió que vendrá por nosotros. Óigalo bien, me voy, pero vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús. Mire qué tremendo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es promesa de Jesucristo, óigalo bien, del Hijo de Dios, que donde Él esté nosotros vamos a estar si permanecemos fiel a su palabra, si permanecemos fiel al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio espiritual, óigalo bien, al Evangelio que te saca de todas las ataduras, que te saca de toda la incredulidad, de las dudas que pueda tener en tu corazón, en tu alma, de toda esa incertidumbre, de no conocer, de no saber lo que habrá de venir. Porque hay algo tremendo en la Biblia, Jesucristo dijo algo tremendo, cuando no te voy a dejar solo, dijo. Te voy a enviar al Espíritu de verdad, el cual estará contigo todos los días. Y Él te guiará toda verdad. Y dijo algo muy, muy tremendo, Dijo algo, y te enseñará todas las cosas. Mire qué tremendo, Y te hará saber lo que habrá de venir. Y sobre esa palabra hoy vamos a estar compartiendo algo, un testimonio tremendo, Hay gente que dice que no hay destino. Mire qué tremendo, Hay gente que dice que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el destino significa futuro incierto para el ser humano común, Es una palabra, una determinación, se determina futuro incierto para el ser humano común. Mire qué tremendo, Y Dios ha estado alterando el destino de muchos hombres y mujeres. Según la Biblia, ha estado interactuando, ha estado cambiando los planes del hombre y de la mujer continuamente. Lo podemos ver en dos hombres en el libro de Génesis. En aquel entonces, cuando José, hijo de Jacob, había recibido una revelación de parte de Dios, un sueño, en el cual él entendió que Dios lo iba a usar, pero no sabía cómo, y en qué momento, y en qué lugar. Solo recibió parte de una revelación, el cual él creyó, y de repente Dios intervino en el futuro de José. Mire qué tremendo, Y por distintas cosas, por envidia, por celo, los hermanos de José lo vendieron por envidia, por celo, quizás por odio, por alguna cosa, permitido por Dios. Y emprendió un camino de dolor y sufrimiento, de angustia aquel hombre, aquel siervo de Dios, el cual no sabía, porque no sabía lo que iba a venir. Mire qué tremendo, Algo tremendo lo que vivió José, siendo llevado como esclavo hacia Egipto, siendo vendido en el mercado de esclavos en aquel entonces, comprado por Potifar, por uno de los jefes de Faraón. Y José iba quizás en desgracia, por ahí se componía, por ahí se enderezaba. Luego una mujer lo acusó falsamente, la mujer de Potifar, que se había enloquecido con él. Mire qué tremendo, todo permitido por Dios. Cosas que José no esperaba, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando. Mire qué tremendo, no entendía lo que estaba pasando. Pero era el plan de Dios para llevarlo a un lugar donde Dios quería ponerlo. Mire qué tremendo, intervino en el futuro. Lo que significa alteró el destino de José. Mire qué tremendo, Hay gente que piensa su futuro, hay gente que piensa hacer algo en este mundo, hacer algo en esta tierra, y planean sus planes, hacen sus planes, sus proyectos, y de repente Dios interviene y cambia todo nuestro propósito. Así como José. José creyó que Dios lo iba a usar en su casa, en su propia casa, en la casa de Jacob, de su siervo Jacob. Mire qué tremendo, en su tierra. Ese era el pensamiento de José. Lo que menos esperó de que iba a vivir todo eso para llegar a donde Dios lo quería usar, como gobernador de todo el imperio de Egipto. Mire qué tremendo, Y Dios se había propuesto en aquel entonces castigar la tierra del mundo antiguo, óigalo bien, pueblos, naciones, reinos que había en aquel entonces, sociedades, gentíos que había en aquel entonces. Dios se había propuesto castigar la tierra con una gran sequía, con un gran hambre, y intervino también en el futuro de Faraón, del Faraón que en aquel entonces estaba en el tiempo de José. Mire qué tremendo. Soñó un sueño, se espantó ese hombre,
No sabía lo que estaba viendo, no sabía lo que estaba pasando con él. Era la revelación de Dios. Mire qué tremendo. Y nadie podía interpretar, ninguno de los magos, brujos, agoreros, adivinos que tenía Faraón a su servicio, nadie podía interpretar lo que había soñado. Mire qué tremendo. Cuando Dios revela, cuando Dios habla, el diablo no puede interpretar lo que Dios revela. Óigalo bien, los demonios no pueden saber las cosas que Dios revela a sus siervos, los profetas, a sus siervos que están sirviéndole en este tiempo. Óigalo bien, porque el Espíritu de Dios revela cosas tremendas que el diablo no conoce, que el diablo no sabe. Los planes de Dios, el diablo no lo sabe, no lo conoce, los propósitos de Dios. Por eso Faraón se había medio enojado, medio airado con sus servientes que tenía ahí, porque no le podían interpretar ese sueño. Mire qué tremendo, ya Dios estaba alterando el destino de Faraón, previniéndole de distintas cosas que iban a venir, que Dios mismo iba a permitir esa gran abundancia de por 7 años, de las 7 vacas gordas. Mire qué tremendo, y luego que había 7 vacas flacas, que eran 7 años de miseria y de pobreza. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios quiere alterar el destino de alguien, el futuro de alguien, para llevarlo a una bendición, para sacarlo de un problema, para sacarlo de una dificultad. Pero para que Dios pueda hacer eso, óigalo bien, hay que estar conectado con Él. Hay que estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque dice la Biblia, Jesucristo lo dijo, y Él te hará saber todo lo que habrá de venir. Mire qué tremendo, El Espíritu Santo de Dios te va a hacer saber lo que habrá de venir en tu vida cotidiana, en tu futuro, en tu camino, mientras estás viviendo en esta vida terrenal, mientras estás viviendo tu vida con tu familia, con tu hogar, con tu familia, con tu esposa. Dios te va a hacer saber lo que habrá de venir, lo que tú no sabes, lo que tú ignoras. Aquel faraón ignoraba lo que iba a pasar, se había espantado, se había atemorizado, porque lo primero que piensa un rey es que le van a quitar la corona y le van a quitar el trono, y lo primero que estaba pensando Faraón era eso, que le iba a quitar a alguien, le iba a quitar el trono. Mire qué tremendo, Y ahí estaban estos dos hombres, Dios interactuando con José y con Faraón, para alterar el destino de los dos. Uno para bien y el otro para ser bendecido, mira, para ser usado por Dios. Qué tremendo, ¿no? Y de repente estaba el hombre de Dios y le reveló y le interpretó el sueño a Faraón. Y ahí comenzó toda esta bendición para José. La que ignoraba, la que no sabía. Él creía que iba de desgracia en desgracia, del mal en mal, porque le había ocurrido distintas cosas. Tuvo que sufrir, ser arrancado de su familia violentamente, porque fue arrancado violentamente sin saber su padre de lo que él le había pasado, sin saber que él vivía todavía su padre. Mire qué tremendo, ¿no? Por la mentira de los hermanos, por distintas cosas. Y Dios interactuando ahí con José, porque era el plan de Dios, era el propósito de Dios. Y cuando uno está caminando en el camino del Evangelio, óigalo bien, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene distintas obras que hacer con cada uno de nosotros, óigalo bien, y para poder saber, porque la Biblia dice, el Espíritu Santo te va a hacer saber lo que habrá de venir, tenemos que tener una comunión con Él. Una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, un vínculo espiritual en el cual uno pueda orar a Él, consagrarse y esperar fielmente la voz del Espíritu Santo de Dios, que te va a hacer saber todo lo que habrá de venir. Óigala bien, lo dice la Biblia, Jesucristo lo dijo, tomará de lo mío y te lo va a hacer saber. Mire qué tremendo, todos los planes del Padre eterno, nuestro Dios, todos los planes de Jesucristo, todos los planes que pueda tener nuestro Dios con tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, óigala bien, te lo va a hacer saber si tu corazón está conectado con Él, si tu corazón, tu alma está en comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, óigala bien, para que no tenga que estar sufriendo como José, que había recibido una revelación pero no sabía cómo Dios lo iba a usar. Mire qué tremendo, porque Dios se reservó esa parte, Dios se reservó de revelarle cómo iba a ser, para que él pudiera llegar a ser el canal de bendición para toda su familia. Pero hoy en día está el Espíritu Santo de Dios. Óigalo bien, Jesucristo ya venció en la cruz, resucitó al tercer día y cambió todo esto. Óigalo bien, Ahora podemos saber lo que habrá de venir. El diablo no sabe lo que habrá de venir. El diablo no conoce lo que va a pasar el día de mañana, pero Dios sí lo sabe, porque Él es el que cambia las cosas, Él es el que altera todas las cosas, para bien o para mal. Óigalo bien.
Y dice la Biblia que en aquel entonces ese faraón recibió la interpretación del sueño que había tenido, de la revelación que había tenido, y entendió que Dios lo estaba librando de distintos males. Y puso a José como gobernador de todo el imperio de Egipto, de aquel entonces. Mire qué tremendo, Qué tremendo, el hombre de Dios, aquel hombre que estaba en la cárcel, que ya no sabía qué iba a pasar con él, que había llegado a estar entre medio de los presos ahí, que no sabía el destino que le esperaba. Mire qué tremendo. Al decir destino, estamos hablando de un futuro incierto, óigalo bien, porque en Cristo hay futuro cierto, verdadero, porque a través del Espíritu Santo podemos saber lo que habrá de venir, y no ignoramos lo que viene, no desconocemos lo que viene, porque Dios revela antes a su siervo los profetas, dice la Biblia. No hará nada sin antes hablarte. No va a hacer nada contigo, no va a hacer nada con tu familia, con tus hijos, sin antes revelarte lo que Él va a hacer. Óigalo bien, para que usted no ande por ahí dando vueltas, pensando qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios quiere que haga, y dando vuelta en su mente, confundiéndose. Óigalo bien, agachar la cabeza, arrodillarse y decirle: Señor, yo quiero saber lo que habrá de venir para mi vida, para mis hijos. No esté mirando la paja del ojo de su hermano. Póngase a orar por su vida, por su futuro, por lo que habrá de venir para usted y para su familia, para su matrimonio, para que Dios le pueda revelar. Deje de estar pensando en los demás, óigalo bien, porque cada uno tiene su propia bendición, óigalo bien, para que usted sea bendecido, para que usted sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo! Hay un testimonio tremendo también en la Biblia, otro rey grande que caminó en aquel entonces, que estuvo en esta tierra, que fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mire, la gloriosa Babilonia, que tenía jardines colgantes, era una cosa tremenda, la belleza que era esa ciudad de Babilonia en aquel entonces, en lo que hoy en día es un desierto. Óigalo bien, es parte de Irak, parte de distintos países de Medio Oriente, es un desierto, es totalmente asolado, todo eso, Y dice la Biblia que Dios le dio una revelación. Mire qué tremendo. Le mostró una visión a ese hombre, a ese rey altivo, soberbio, idólatra. Estaba interviniendo en el destino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mire qué tremendo, en el imperio babilonio. Ya Dios estaba interactuando ahí. Estaba alterando el destino de Nabucodonosor. Mire qué tremendo. Y dice la Biblia que llamó a todos sus sirvientes, adivinos, astrólogos, distintos magos, aquellos que prometen que te van a leer el futuro, aquellos que prometen que te van a decir qué es lo que va a venir para tu vida. Todos estaban ahí. Mire qué tremendo, Y astuto aquel rey, mire la astucia de aquel hombre, Dijo: me olvidé del sueño, así que denme la interpretación y denme lo que he soñado. Mire qué tremendo, los puso a prueba. Qué tremendo, Los puso a prueba. Aquellos magos, astrólogos que se jactaban de conocer el futuro. El diablo no conoce el futuro. Los demonios no saben lo que va a ocurrir el día de mañana. El diablo ignora lo que Dios va a hacer, ignora lo que Dios va a permitir. El diablo está desconociendo los planes de Dios, los pensamientos de Dios. El hombre y la mujer desconoce los pensamientos de Dios. Óigalo bien. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Para que usted entienda que todo lo que usted está pensando, hacer, planeando, primeramente tiene que hablar con Dios. Primeramente tiene que ir en oración. Primeramente tiene que humillarse delante de Jesucristo y preguntarle: Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos con mi vida? ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? ¿Cuál es la obra que me has llamado a hacer? Óigala bien. Y entonces Dios te va a empezar a revelar, te va a empezar a hablar, te va a empezar a decir lo que tenés que hacer. Óigalo bien, para que no ande confundido por ahí dando vueltas en medio de las congregaciones. Cuánta gente hace años dando vueltas, ni saben lo que tienen que hacer, ni saben para qué Dios los llamó, ni saben para qué están en la iglesia. Terminan por confundirse, por perturbarse la mente. Mire qué tremendo, por no ir en comunión con el Espíritu Santo de Dios y creer lo que dice la Biblia. Óigalo bien, lo que dijo Jesucristo, que hará saber todo lo que habrá de venir. El Espíritu Santo de Dios te va a enseñar todas las cosas, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios va a hacer,
todos los planes de Dios, los propósitos de Dios. Si usted no sabe servir a Dios, Dios le va a enseñar a través del Espíritu Santo, le va a enseñar cómo predicar, cómo alabar su nombre, cómo hacer alguna campaña, cómo hacer algún programa, cómo expresarse a la sociedad, cómo expresarse a la comunidad, óigalo bien, con la palabra de Dios, con la palabra del Evangelio y glorificando el nombre de Jesucristo, glorificando al reino de los cielos, óigalo bien, cómo hacer para que el hombre y la mujer puedan entender y convencer al hombre y la mujer de juicio, de justicia, de pecado a través del Espíritu Santo de Dios, óigalo bien. Y entonces usted no va a andar confundido, usted no va a andar con dudas, usted no va a andar preguntándose para qué Dios me llamó. Óigalo bien, para que usted sea bendecido, para que usted pueda entender que a partir de ahora usted puede entender que tiene que orar a Dios, tiene que preguntarle a Dios: Señor, tú me llamaste, pero yo no sé para qué me llamaste, no sé en qué parte tengo que servirte, en qué parte de tu obra, en qué lugar, de qué forma, con qué dones, con qué talento, con qué ministerio, y empezar a tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que usted no ande confundido en este mundo, óigalo bien, confundido dentro de la congregación, poniéndose en distintos lugares donde no le ha llamado el Señor. Mire qué tremendo, ¿eh? La gloria sea para Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Le damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas, compartiendo la palabra de Dios, la cual te va a formar como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Óigalo bien, ¿eh? La palabra de Dios te va a formar como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Te va a transformar, te va a empezar a construir, y en ti va a construir Dios la iglesia que le dijo al apóstol Pedro en aquel entonces: sobre esta roca fundaré mi iglesia. Te va a fundar como su iglesia amada, dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Óigalo bien, ¿eh? En aquel entonces ese rey Nabucodonosor los puso a prueba, todos aquellos astrólogos, adivinos, magos, mentirosos, engañosos, que alardeaban de que conocían el futuro, y los puso a prueba. Mire qué tremendo, ¿eh? Pero ahí estaba el hombre de Dios, estaba Daniel, el hombre de Dios, óigalo bien, que tenía ese poder, que tenía esa bendición de saber lo que Dios iba a hacer con aquel rey. Mire qué tremendo, le dio el sueño, le contó el sueño, le interpretó el sueño. Mire qué tremendo, el hombre de Dios, la mujer de Dios en esta tierra, lo que puede hacer, lo que puede librar a cuántas almas, porque Nabucodonosor lo primero que dijo, lo llamó a los gobernadores, a todos estaban ahí, los iba a cortar la cabeza. Mire qué tremendo, ¿eh? Si no le revelaban el sueño, les iba a cortar. Un hombre soberbio, un hombre altivo, Nabucodonosor, un rey de los que estuvo en esta tierra, óigalo bien, no le tenía piedad a nadie, qué tremendo. Y ahí estaba Daniel, y libró a aquellos magos, astrólogos que estaban ahí, que no sabían ni siquiera qué decirle al rey. Mire qué tremendo, por eso, para que usted entienda que para saber algo de parte de Dios no hay que ir al curandero, no hay que ir al brujo, no hay que ir al adivino, no hay que ir al mago, porque está revelado por la palabra de Dios, que no conocen el futuro, que no conocen lo que habrá de venir, que no lo saben, están ignorando. Son gente que desconocen lo que Dios va a hacer. El único que conoce lo que Dios va a hacer es el Espíritu Santo de Dios, el cual se lo puede revelar a sus siervos, óigalo bien, a sus siervas que están sirviéndole en este tiempo, así como en aquel entonces a Daniel. Óigalo bien, tomamos 2 o 3 ejemplos, para compartir hoy la palabra de Dios, así como vamos a tomar el ejemplo de Ciro el Grande, óigalo bien, rey de Persia. Mire qué tremendo, un hombre también que había llegado a ser rey con distintas artimañas, con distintos argumentos, óigalo bien, un rey que no lo conocía nadie, un rey que no tenía ese poder, esa fuerza para poder sostener el imperio persa en aquel entonces. Se había aliado con Darío, el rey del imperio Medo. Mire qué tremendo, eran primos, y se habían aliado para tomar a la ciudad de Babilonia, para tomar las tierras de Babilonia. Mire, una cosa tremenda. Aquel rey Ciro, sinvergüenza, como todo presidente, como todo gobernante terrenal, avaro, codicioso, todas esas cualidades tenía. Pero dice la Biblia que Dios alteró el destino de ese hombre, de ese rey. Lo dice la Biblia, léalo. Y de aquel entonces, en el libro de Isaías, léalo, para que usted le saque las dudas, para que saque toda incertidumbre. Y tomó Jehová por su mano derecha, dice a Ciro, el rey de Persia. Mire qué tremendo, para ungirlo,
para sujetar naciones, para abrir puertas, para romper cerrojos, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Alteró el destino de ese hombre que ni sabía lo que iba a hacer, que ignoraba lo que iba a ser su reino, su corona. Mire qué tremendo, ¿eh? Y fue uno de los imperios más grandes que hubo en la tierra. Fue uno de los imperios que gobernó mientras tuvo el imperio persa juntamente con el imperio medo, en una alianza. Dice que gobernaban las tierras en aquel entonces. Mire qué tremendo, donde hoy está Irán, donde hoy está Afganistán, todos esos países en Medio Oriente. Ahí estaba el imperio persa de Ciro el Grande. Mire qué tremendo. Alteró, dio su destino, lo que él no sabía lo que iba a pasar al futuro, y lo usó. Y despertó en justicias el espíritu de su siervo, dice la Biblia. Y por medio del rey Ciro, en aquel entonces, la palabra dice que le dio libertad al pueblo de Israel, que estaba cautivo desde los tiempos de los asirios. Mire qué tremendo. Los asirios llevaron a las 10 tribus que estaban divididas, Judas por un lado como Benjamín y 10 tribus por otro lado. Y las deportaron, las llevaron a cautiva para servir allá en el imperio asirio. Luego se lo quedó los babilonios y luego se los quedó el imperio persa. Mire qué tremendo el sufrimiento de aquel pueblo, el sufrimiento de aquella sociedad, de aquella gente, siendo siervos, siendo sirvientes de sus enemigos. Mire qué tremendo, de reyes idólatras, de reyes paganos, con dioses paganos, de gente que desconocía a Dios. Pero Dios alteró el destino de este hombre. Óigalo bien, del rey Ciro el Grande. Léalo, búsquelo ahí en la Biblia. Una cosa tremenda lo que Dios hizo, lo convirtió, lo transformó. Y aquel hombre obedeció a Dios. Aquel rey Ciro obedeció a Dios. Lo primero que hizo es darle libertad a todo el pueblo de Israel para que volviesen a la ciudad de Jerusalén y la reconstruyese, que estaba destruida, que estaba arruinada, quemada, que estaba abandonada. Lo único que había en la ciudad de Jerusalén, la tierra de Sión, dice que eran los enfermos, menesterosos y los pobres, los miserables que no tenían ni siquiera futuro. Qué tremendo, ¿eh? Y volvió el pueblo de Israel a levantar el templo de aquel rey Salomón que había consagrado a Dios. Mire qué tremendo. A través de la conversión de Dios a el rey Ciro. Mire qué tremendo, cómo Dios interviene en el futuro del hombre, de la mujer, cómo Dios está preparando lo que vas a hacer el día de mañana, lo que vas a hacer en estos años que vienen, o en los años que usted tiene por vivir en esta tierra. Por eso es importante estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que te vaya revelando, para que te vaya hablando, para que te vaya haciendo saber lo que habrá de venir para tu vida, óigalo bien, para tu familia, para tus hijos, lo que van a servir, lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, porque ese es nuestro Dios. Dios jamás te va a andar haciendo caminar ignorantemente, porque lo dice la Biblia, Él te va a hacer saber lo que habrá de venir, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante darle lugar al Espíritu de Dios en tu vida, darle lugar en tu corazón, darle lugar en tu mente, en tus pensamientos, darle lugar con alabanza, porque Él habita en el medio de la alabanza de aquellos que le aman, aquellos que le creen, de aquellos que están esperando en Él. Óigalo bien, el Espíritu Santo en el momento se hace manifiesto y empieza a revelarte los planes de Dios que tiene con tu vida, los planes y los propósitos que Dios ha determinado que tú vivas en esta tierra. Óigalo bien, para que no ande perdido, confundido, para que no ande enredado en sus propios pensamientos, como muchos hombres y mujeres que hay en este tiempo, dando vuelta por todos lados hace años, que todavía no se animan ni siquiera a llevar la palabra de Dios a ningún lugar, porque todavía le están preguntándole a Dios si es o no es de Dios. Y la Biblia dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire qué tremendo, ya está la orden de Dios. Que usted predique el evangelio, que usted predique la palabra de Dios. Lo que no lo ha entendido es usted, óigalo bien, porque muchos no han entendido esta parte. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigalo bien. Llevar la palabra de Dios donde sea, donde se pueda, siempre en comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que le vaya revelando de qué manera lo va a hacer, de qué forma lo tiene que hacer y en qué lugar lo tiene que hacer. Si no, anda mucha gente confundida, tropezando, chocándose en las congregaciones y esperando una oportunidad, como con hambre de servir a Dios. Mire qué tremendo, qué tremendo. Cuando la obra de Dios dice, cuando la Biblia dice, orá a Dios para que envíe obreros a su mies, porque a la vez la mies es mucha y los obreros son pocos.
Mire qué tremendo, la obra de Dios es tan grande que faltan obreros, que faltan hombres y mujeres llenos de fe, llenos de esperanza en Jesucristo, llenos de la palabra de Dios, llenos del poder de Dios, que lleven el evangelio de Jesucristo a aquellos que están sufriendo, aquellos que están atados, aquellos que están sometidos por el pecado de este mundo. Óigalo bien, la obra de Dios es tan grande que faltan obreros. Faltan hombres y mujeres que se consagren, que oren, que clamen, que ayunen, que se consagren y que le permitan al Espíritu Santo empezar a hablarle, empezar a revelarle, mostrarle lo que habrá de venir, lo que tienen que hacer, lo que tienen que predicar. Óigalo bien, para que usted sepa y entienda que Dios todos los días está dispuesto a usar tu vida. Todos los días está dispuesto a usar la vida del hombre, de la mujer que Él ha llamado. Óigale bien, si Dios te llamó es porque tiene un plan y un propósito. No has venido al Evangelio solamente por voluntad propia, porque lo dice la Biblia. Jesucristo lo dijo, óigalo bien, léalo. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Qué tremendo, ¿no? Dios te eligió de entre todos los que están en esta tierra, de entre todos los que están en este mundo. Óigalo bien, te eligió a ti para glorificarse a través de tu vida, a través de tu familia, a través de tus hijos, a través de tu matrimonio. Óigalo bien, lo único que hay que hacer es ponerse en comunión con Él y empezar a oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo y empezar a dar fruto para Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Qué tremendo, el rey Ciro fue uno de los reyes más grandes que hubo, Una cosa tremenda, no solamente tenía poder político, Dios le había dado poder militar, poder político, poder económico, sino que tenía un poder espiritual, está revelado por la palabra de Dios. Libro de Daniel, usted lo puede leer ahí. Cuando Daniel fue afligido por 21 días, era porque en aquel entonces, del tiempo del imperio persa, había poderes espirituales. Porque eso decía el príncipe de Persia, que el santo ángel Gabriel tuvo que luchar contra esos poderes espirituales que se le había dado a aquel rey, a Ciro el Grande. Mire qué tremendo, No solamente tenía poder terrenal, tenía un poder espiritual ese hombre, qué tremendo, dado por Dios. Y el único que quitó ese poder fue nuestro Dios, a través de los santos ángeles de Dios, porque lo dice la Biblia. Léalo para que usted entienda, para que usted reciba sabiduría de parte del Espíritu Santo de Dios y no ande predicando cualquier cosa por ahí, lo que no entiende, lo que no conoce, porque la Biblia dice: Jehová te enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios te va a enseñar todas las cosas, todo lo que usted no sabe, todo lo que usted está ignorando, todo lo que usted no entiende, lo que dice la Biblia. Esta obra literaria Dios te la va a revelar, te la va a hacer saber y te va a guiar a toda verdad, para que no haya dudas, para que tu corazón no tenga dudas, para que no tenga miedo, para que estés seguro en la palabra de Dios, que cuando se va a expresar a la sociedad va a hablar la verdad, y la verdad convierte al hombre y a la mujer, porque la verdad los hace libres, dice la Biblia. La verdad de que Jesucristo en cualquier momento vendrá y tomará la iglesia y la llevará hacia el reino de los cielos, hacia la vida eterna, y todos los que se queden se van a quedar en este mundo a sufrir, óigalo bien, y únicamente morir decapitado, únicamente para entrar sosteniendo la fe en Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles. Óigalo bien, los apóstoles murieron, la mayoría murieron. El único que creo que murió de viejo fue Juan, el apóstol Juan del Apocalipsis. Mire qué tremendo, de viejo murió. Lo pusieron en una olla hirviendo con aceite, no lo pudieron matar. Y el emperador romano en aquel entonces lo mandó lejos, lo mandó a la isla de Pasmo. Mire, ahí lo mandó. Mándelo allá, no lo podemos matar, así que mándelo allá. Mire qué tremendo. Y ahí no podía salir nadie. Y ahí estaba hasta que le dieron el indulto. Mire qué tremendo, Lo indultaron y se fue libre. Murió de viejo el apóstol Juan, lo dice la Biblia. Es el único que no murió por causa de la espada, pero todos los demás murieron, de alguna forma murieron. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, Felipe. Qué tremendo, ¿no? Cuánto más hoy en día que el Espíritu Santo está con nosotros, que nos enseña todas las cosas, podemos evitar todos los problemas, todas las dificultades y todas las cosas que vienen. Dios las puede revelar, te las puede hacer saber, para evitar todos los problemas que el diablo pone cada día en tu camino. Óigalo bien, en tu hogar, en tus hijos. Todas las artimañas, todos los argumentos que el diablo está cada día planeando hacer contra ti, Dios te lo puede revelar para que te puedas apartar del mal, lo dice la Biblia. Apartarte del mal, apartarte de las compañías malas,
de los amigos que no sirven, de la gente que no te sirve, que no te es de bendición, que solamente se arriman por voluntad de nuestro enemigo el diablo para ponerte tropiezo, para sacarte lo que tenés. Cosas tremendas. Lo que Dios puede revelar, lo que Dios puede hacer saber, los pensamientos del hombre y de la mujer que tienen malos pensamientos. Lo dice la Biblia. Jesucristo estaba escribiendo, dice en aquel entonces, en la tierra, y acusaban a una mujer ahí de adulterio y de cuantas otras cosas, y vinieron, y Jesucristo sabía lo que estaban pensando en el corazón. Dice, ¿por qué murmuráis en vuestro corazón? Mire qué tremendo. Jesucristo sabe perfectamente todo lo que estás pensando, todo lo que estás diciendo dentro de tu corazón. Óigalo bien, por más que usted no lo exprese con su boca, por más que usted no lo exprese con alta voz, está pensando lo que usted está ahí en su corazón. Mire, Dios conoce el corazón del hombre, de la mujer, conoce tus pensamientos, conoce hasta las intenciones de tu corazón. Lo dice la Biblia. La palabra penetra hasta partir el alma, las coyuntas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre, de la mujer. Sea cristiano o no sea cristiano, óigalo bien, saca todo a la luz y nada quedará oculto, dice la Biblia, del corazón del hombre, de la mujer, todo saldrá a la luz, porque ese es el Dios verdadero que nosotros servimos. Ese es el Dios de poder, ese es el Dios que nada le podemos ocultar, que nada le podemos esconder, que nada le podemos mentir. Óigala bien, usted no puede engañar a Dios, usted no puede mentirle a Dios, usted no puede llevar mentira delante de Dios, porque lo dice la Biblia. Sufrió un matrimonio en aquel entonces, libro de Hechos, mire, delante del apóstol Pedro, fueron con mentira, vendieron una heredad y fueron, y sí, recibimos esto, y se quedaron con la mitad. Mire qué tremendo. Y el Espíritu Santo sabían que estaban mintiendo, aunque el apóstol Pedro ignoraba, pero el Espíritu Santo en el apóstol Pedro dice que le reveló que estaban mintiendo y cayeron muertos en la congregación, Ananías y Zafira. Mire qué tremendo, para que usted no ande con engaño y mentira en su corazón, porque Dios está sabiendo, Dios está conociendo, Dios sabe todas las cosas y saca a la luz todo lo que habrá de venir. Óigalo bien, cuando andamos con malos pensamientos, cuando andamos con pensamientos inicuos, con pensamientos sucios, con una mente turbada y perturbada por distintas cosas, ahí es cuando Dios saca la luz para que todo quede expuesto, para que tú no puedas, para que tú no engañes a otro. Óigalo bien, para que no andes con mentira y para salvar tu alma. Qué tremendo, ¿no? Dios altera el destino del hombre y de la mujer. Dios cambia el destino. Dios cambia el futuro del hombre y de la mujer, de Dios. Óigalo bien, usted quizás está pensando, ha propuesto, o sea, planeado servir a Dios de una forma y quizás Dios tiene otra forma. Óigalo bien, porque lo dice la Biblia. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y para servir a Dios hay que hablar con Él. Para servir a Jesucristo hay que hablar con Él. Hay que preguntarle, hay que ir y consultarle. Señor, tú me llamaste, no sé para qué, pero tú me lo vas a hacer saber. ¿En qué lugar te voy a servir? ¿Cómo te voy a servir? ¿De qué manera? ¿Con qué dones? ¿Con qué talentos? ¿Con qué ministerio te voy a servir? Y yo voy a ser tu siervo, mi Dios. Ahí empezar a hablar, ahí empezar a interactuar con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Dios va a empezar a revelarte, Dios va a empezar a mostrarte. Vas a tener visión, vas a tener sueño, vas a tener profecía, vas a tener revelaciones, discernimiento de todo lo que habrá de venir. Y todo lo que tú no entiendas, todo lo que tú ignoras, Dios te lo va a enseñar. Óigalo bien, porque es el mejor maestro. El Espíritu Santo de Dios es el maestro de todos aquellos que han recibido a Jesucristo. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor. La gloria de tu nombre. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, mañana nuevamente estaremos aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te dejo con una hermosa alabanza. La gloria sea para Jesucristo.